Bueno, hoy estamos en la parte número 15, o video número 15 del tema método de sustitución o cambio de variable. Vamos a ver una combinación de senos y cosenos, seno a la 5 y coseno cuadrado de x. Muy bien, esto directamente no podemos resolverlo, sino usando unos artificios trigonométricos y algebraicos. ¿Qué podemos decir aquí? Seno a la 5 es lo mismo que seno a la 4 de x por seno de x por coseno cuadrado de x por dx. Lo que hicimos fue decir que seno a la 5 es seno a la 4 por seno a la 1. Seno a la 5, seno a la 4 por seno a la 1 da seno a la 5. Y aquí podemos decir que seno a la 4 es lo mismo que seno al cuadrado de x, y esto a su vez al cuadrado, porque seno cuadrado, 2 por 2 da 4, por seno de x por coseno cuadrado de x por dx. Y aquí, ¿qué vamos a decir? Vamos a recordar que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. O que seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Recordemos que esto se llama identidad trigonométrica fundamental. Este coseno está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces me queda esta equivalencia que seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. Y eso lo voy a usar aquí. Seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado de x, y eso a su vez al cuadrado, por seno de x por coseno cuadrado de x por dx. Aquí ya estamos preparados para decir que k es igual a coseno de x, y que de k de x es igual, la derivada del coseno es menos el seno de x menos el seno de x, y aquí el denominador es 1. Y recordemos que aquí esta multiplicación se hacía en cruz para despejar el diferencial. Entonces me va a quedar que 1 por dk, vamos a continuar por acá, 1 por dk es dk, y dx por el seno da menos seno de x por dx, y a su vez dk sobre menos seno de x es igual a dx. Este seno está multiplicando y va a bajar a dividir. Ya podemos borrar esta parte aquí. Esto es identidad trigonométrica fundamental, y ahora podemos decir que, retomando la expresión, vamos a retomar esta expresión, y me va a quedar que la integral de 1 menos coseno cuadrado, pero al coseno le llamamos k, entonces me va a quedar 1 menos k cuadrado al cuadrado por seno de x, o otra vez k cuadrado por dx. ¿Pero quién es dx? Ese diferencial es dk sobre menos el seno de x. Y aquí vemos que se puede cancelar este seno y este seno. Y aquí a su vez, ¿esto aquí es igual? Hay que recordar que cuando teníamos a menos b al cuadrado, eso era a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Eso era un producto notable, el cuadrado de un binomio o un binomio al cuadrado. Se resolvía de esa manera. Eso lo voy a aplicar aquí y me va a quedar el cuadrado, esto es 1, menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. O sea, k al cuadrado da k a la 4. Y eso por k al cuadrado por dk. Ese menos lo voy a sacar del integral y me va a quedar aquí. Este menos que queda aquí es como una constante, lo saco de allí, lo saco acá. Este k cuadrado es este y el seno se me desapareció, se anuló. Muy bien. Y eso me va a quedar menos el integral. ¿Y a qué voy a hacer allí? Propiedad distributiva, para formar una función polinómica muy fácil de integrar. Me va a quedar k al cuadrado menos 2k a la 4 más k a la 6. K al cuadrado por 1, k al cuadrado por 2k cuadrado da 2k a la 4, y k al cuadrado por k a la 4 da k a la 6. Y eso por dk. Ahora ese menos voy a volverlo a meter allí, menos k a la 2 más 2k a la 4
menos k a la 6 por dk, pero si usted lo deja allá afuera, igual el ejercicio le va a dar. Eso por hacerlo de una manera como más práctica. Muy bien, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a borrar esta parte de arriba para poder terminar el ejercicio. Y esto me va a quedar ya muy sencillo, porque convertí esa expresión que era trigonométrica en una expresión polinómica. Y esto a su vez lo voy a acomodar el término positivo de primero, 2k a la 4, menos k a la 2, menos k a la 6, y eso por dk. Y ahora la integral de esto es 2k a la 5 sobre 5, menos k a la 3 sobre 3, menos k a la 7 sobre 7, más c. Y esto me va a quedar 2 quintos, me va a quedar 2 quintos de k. ¿Pero quién es k? K es coseno de x. Me va a quedar coseno de x a la 5, menos 1/3, coseno de x a la 3, menos 1/7, coseno de x a la 7, más c. Y aquí vamos a explicar algo que es importante, que no se cumple aquí en la trigonometría. En el álgebra veíamos que a por b a la n era a a la n por b a la n. Uno podría pensar que coseno de x elevado al cuadrado es coseno cuadrado por x al cuadrado. Como quien dice, este 2 afecta tanto al coseno como al ángulo, pero en realidad eso no es cierto. Cuando yo tengo coseno de x o cualquier función trigonométrica, digamos al cuadrado o a cualquier exponente, eso sencillamente es coseno cuadrado de x. Este cuadrado únicamente afecta a la función trigonométrica, entonces esto aquí legalmente es falso. Entonces no podemos usar muchas veces las mismas reglas de la aritmética o el álgebra aplicárselas a la trigonometría. Aquí solamente la potencia afecta a la función trigonométrica. Muy bien. Entonces, aclarando eso, ¿qué puedo decir? Que esto es igual a 2 quintos de coseno a la 5 de x menos 1/3 de coseno a la 3 de x menos 1/7 de coseno a la 7 de x, coseno a la 7 de x más c. Muy bien. Y esta es la respuesta del ejercicio. Recordemos que aquí el 5 se mete aquí únicamente a las funciones trigonométricas. Entonces, miren cómo teníamos unas expresiones trigonométricas allí, lo llevamos a través de un cambio de variable y unos trucos trigonométricos, lo llevamos a que fuera un polinomio. Integramos el polinomio y luego utilizamos la variable original que era el coseno de x. Aquí hemos terminado la parte número 15 o video número 15 del tema, método de sustitución o cambio de variable.